Seguimos, tenemos música tranqui hoy. Estamos con Gustavo Córdoba, consultor y especialista en opinión pública. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido al programa. No, agradecido como siempre, muy bien. La música a tono con el día, ¿no? A tono con el día gris, así tranquilito. Sí, Anita Almanzo va a tono con el clima a veces. Así es. Bueno, Gustavo, distribuiste y está corriendo una encuesta tuya hecha en la primera quincena de abril, en los últimos días de la primera quincena, sobre una encuesta nacional, sobre imagen del gobierno, sobre imagen personal de Macri. ¿Qué advertís en esa encuesta? ¿Cuáles son los principales datos? Bueno, básicamente es una encuesta mensual que hacemos para tener una acumulación de datos que nos permitan evaluar y analizar los cambios de contexto. Porque hoy la política, la opinión pública es mucho más importante medirla por los cambios de contexto que al revés, que la política ya no tiene tanta incidencia en el contexto, sino que si la política no advierte estos cambios de clima repentinos, por ahí a veces, se puede perder gran parte del panorama. Y estamos advirtiendo un aumento muy notable del mal humor social. Yo creo que va de la mano de esto que decías vos bien a la introducción del programa, de cierta subestimación por parte del gobierno de algunas cuestiones. Entre otras, yo creo que lo que pasó en la Cámara de Diputados, ¿no? Esa visión de la picardía del representante cordobés enrostrándole a la oposición no sé qué cosa, ¿no? Digo, es una imagen de la política que la mayoría de los argentinos no queremos ver. Digo, justamente por eso se votó en una dirección para cambiar y tener una mejora en la calidad institucional. Claramente Cambiemos en el Congreso no nos ofreció eso. Y eso habla también de una subestimación de algunos escenarios, el tema inflacionario. Digo, para una gran mayoría de argentinos la inflación sigue estando al tope de sus preocupaciones. Hoy la inflación es el principal problema de la agenda política, ¿no? De la agenda pública. Y viene siendo así desde enero, febrero, marzo. De manera persistente y de manera acumulativa, la inflación sigue siendo el tema central. Y acá se nota, Eduardo, un tema, un gran divorcio entre la política en general y la sociedad argentina. La sociedad argentina es la que está advirtiendo que la política no la está entendiendo ni la está representando. Nosotros estamos observando un clima de no representación. Por eso yo no estoy de acuerdo con esa idea que viene circulando, sobre todo en el sistema de medios y en los especialistas en opinión pública, que dicen que este gobierno sorprendió porque es mal gestor y son todos empresarios y son buenos políticos y no son políticos. Yo creo que no son buenos políticos, básicamente porque cometen errores de mater. Bien, yo coincido con esa visión. A grandes rasgos creo que el gobierno adolece de un montón de cuestiones, básicamente del conocimiento del Estado. No sienten el Estado. Ellos, en su formación dogmática como empresarios, siempre tuvieron al Estado como una referencia para derrotarlo, no para administrarlo positivamente ni defenderlo. Para ellos no es algo positivo defender una política pública, la salud pública, la educación pública. Para ellos es lo que está pasando con Pharmacity. Digo, ellos ven al Estado como una oportunidad de negocio. Y de alguna manera los conflictos de intereses que están, el tema de las offshore que sirven para el blanqueo de plata están. Digo, de alguna manera eso hoy no se habla, o no se habla de la manera que se debería hablar porque nos ocupamos mucho del gobierno anterior. Positivamente está perfecto eso. Está muy bien. Está muy bien eso. Seguramente va a ser de los temas de los cuales vamos a evaluar al gobierno que Cambiemos en algunos años. Ahora, en este corto plazo, creer que el público cautivo de Cambiemos es como el público de una prepaga, como ha dejado traslucir el gobierno nacional, que por más que le aumenten los precios de la cuota, se siguen quedando en la prepaga, me parece que también es una subestimación en esta línea de subestimaciones porque ya no políticas. Hay voto cautivo. No solamente eso. Voto cautivo. Yo te voy a dar un dato. Nosotros preguntamos en esta encuesta, nada más que no lo difundimos, si la gente lo va a votar a Macri como presidente nuevamente en el 2019. Solo un 33% nos dijo que sí. ¿Qué intuyo yo? ¿Qué estoy analizando en función de este dato? Que el Cambiemos, que el macrismo, está conservando lo que le permitió sacar en primera vuelta, que fue un 34%. Pero ha perdido, por esta subestimación, ese porcentaje de votantes y de electores que le permitió ganar en la segunda vuelta a Daniel Scioli. Ni más ni menos. Esto implica un cambio profundo en las reglas de juego electorales, Eduardo. O sea, no tiene el triunfo asegurado Macri en el 19. Ni Macri ni la oposición.
Porque ahí me parece que, a diferencia del 2001, con el que se vayan todos, hoy no hay una crítica al sistema democrático, pero sí a la representación política. Hoy, tanto al oficialismo como a la oposición kirchnerista, la mayoría de los argentinos les desconfían. Entonces, estamos viendo por primera vez una amplia avenida del medio sin representación, sin ningún aspirante, que podría ser el caldo de cultivo para la irrupción de un candidato con un perfil hoy desconocido. Un Tinelli, un Facundo Manes, alguna figura pública seria o medianamente conocida que, bueno, canalice esta falta de representación. ¿Vos decís que sigue siendo la figura del tercero conocido que venga de afuera de la política como un salvador según la opinión de la gente? A ver, si vemos en la oferta del mercado electoral, el oficialismo que dice, no, la inflación la vamos a arreglar en el segundo mandato, como si ya estuviera ganada la elección, ¿no? O creer que nos vamos a olvidar rápido de las trapisondas del kirchnerismo en el poder, que esa sería la otra oferta electoral. Estamos entre Darth Vader y Cruella de Vil. Realmente creo que no tenemos opciones. Y hay una enorme cantidad de electorado argentino que está buscando una nueva representación. Los partidos políticos cada vez representan menos. Por lo tanto, por más que haya partidos tradicionales, lo que está por verse, Eduardo, es a ver si hay sectores de la dirigencia argentina que se juegan en esta dirección. Se juegan en favor de esta clase media, se juegan a favor de estos grandes núcleos urbanos en el país que son los que definen las elecciones y que hoy todo el mundo maltrata. Está bien. Sin embargo, la imagen de Macri sigue teniendo mucha adhesión, Sí, ¿no? señor. ¿Eso por qué se da? Básicamente porque él representa a un sector, núcleo duro, de votantes. Estamos hablando de más del 40% de imagen positiva. Él tiene una aprobación y una imagen muy similar, ¿no? Tanto cuando preguntamos su imagen personal como la aprobación de la gestión como presidente, hay una mayoría de argentinos que la desaprueba, pero mantiene, como decís vos bien, un piso de casi 40 puntos. Ahora, eso no implica voto. Una buena imagen no necesariamente se traslada a una intención electoral. Lo que sí hay que ver es, en términos de aprobación, lo que estamos viendo es que después de las elecciones del año pasado, donde se había dado un sentimiento de apoyo a pesar de la falta de resultados de la política económica, la sociedad argentina dijo, vamos a revalidar este gobierno y le vamos a dar la oportunidad de que empiece a dar resultados económicos positivos. Y la verdad es que la desilusión de un grueso número de votantes explica el por qué hoy el gobierno está pasando por estos malos momentos en términos de aprobación. Está bien, vamos a escuchar las preguntas de mis compañeros. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? En consonancia con eso que venías graficando, entre el último año, en los últimos 6 meses, ¿cómo fue esa curva de imagen de Macri? Bueno, siempre, el año pasado tuvo una mayoría de reprobación, ¿no? Sí. De desaprobación. Repuntó cuando fue el momento electoral. Ahí hubo como una especie de euforia política que fue, a mi criterio, mal utilizada en diciembre, con esta presentación del proyecto previsional, laboral e impositivo, ¿no? Mal resuelta la crisis del ministro Triaca y mal resuelto también un montón de situaciones que tuvo el gobierno por delante que, por errores políticos, en primer lugar, y por errores de comunicación, le están dando, la derecha a una oposición que está total y absolutamente fragmentada. Solamente en la subestimación y en los errores del gobierno se puede explicar que hoy la oposición tenga alguna chance de hacerle daño al gobierno. Gustavo, quiero hablar sobre las preocupaciones de los argentinos que estaban reflejadas ahí en las encuestas. Me gustaría saber cuál es la incidencia que tienen los medios de comunicación para posicionar algunos temas, por ejemplo, la inflación, que es lo que se viene hablando, y cuánto se deja de lado, por ejemplo, como la educación, la inseguridad y todas estas cuestiones que salen solas en las preocupaciones de la gente. Bueno, es una muy buena pregunta porque por lo general estamos creídos de que todo lo que dicen los medios conforma la agenda pública y vos bien señalás que hay otros temas que son impulsados por actores sociales o por nosotros mismos. Ese es el cambio fundamental. Hoy nosotros podemos generar agenda sin pasar por el tamiz de los grandes medios. Y claramente la inflación no es el tema de agenda que el gobierno preferiría que se discutiese en este momento en el país. Claro. De hecho, el tema del aborto, que hoy está en la palestra, fue un tema traído de los márgenes de la discusión política, impuesto en el centro del debate para que el gobierno
tuviese la tranquilidad de que no se discutiese la inflación. Este tema, como el tema de, si no mal me acuerdo, lo de el salario de los obispos y el mantenimiento por parte del Estado de la Iglesia Católica, fue otro tema distractivo que el gobierno nacional intentó imponer en la agenda de discusión para no discutir inflación. Y ya ves, no solamente en nuestros datos, sino de muchos colegas, la inflación está al tope de la preocupación. Y la segunda es la inseguridad, ¿verdad? Educación por el peso que tiene la provincia de Buenos Aires, su conflicto educativo, y después la inseguridad. Y después la inseguridad. Pero siguen estando dando vuelta a los temas centrales que en este país no se resuelven. Esto no le echemos la culpa al macrismo, porque estos temas, inflación e inseguridad, educación y salud, vienen al tritempi. Hay un pequeño cambio. Yo creo que a partir de diciembre, justamente, muchos sectores sociales de la Argentina ya están responsabilizando al gobierno de la falta de resultados, ¿no? Es decir, por supuesto que si uno pregunta los tarifazos, ¿de quién es la responsabilidad? Y todavía muchos dicen del gobierno kirchnerista. Pero ya empieza a asomar que antes, por ejemplo, el 50% decía por el kirchnerismo, hoy es solamente un 40%. Antes era solamente un 10% del gobierno nacional y ahora es casi un 25%. Y nos arrimamos 2 años y medio de gestión. Y bueno, el tiempo pasa para todo. Es un dato central en el análisis, no se puede además, ignorar. Eduardo, digo, los hogares argentinos van a recibir el impacto más fuerte del tarifazo desde ahora en adelante. En mayo, claro. Digo, se está viendo en algunos impactos de la luz. Yo recibí la boleta de la luz. Sí. Pagar 6.000 pesos mensuales no me causa ninguna gracia, como me imagino a ningún argentino una boleta de gas que sea más o menos similar a esos valores, cuando el ingreso promedio está por debajo de los 20.000 pesos. Digo, me parece que ahí no se discute esta cuestión de la transferencia de los subsidios. Sí se discute la oportunidad y el formato de aplicación. Digo, y ahí me parece que el gobierno carece de esa sensibilidad política, ¿no? De entender lo que está pasando en las casas. De allí que Carrió y el radicalismo hayan presentado planes o opiniones alternativas para morigerar esta cuestión ante la posición pícara, tradicional y viejísima, diría, que tomó el kirchnerismo, que es una movida clásica, pedir congelar las tarifas. Si vos sos opositor, eso lo vas a hacer seguro. Además es muy fácil, pero siempre tenés aplaudidores para eso. Además hay que señalar el rol del presidente del radicalismo. El gobernador de Mendoza, Cornejo, ha tenido mucha relevancia desde que asumió la conducción nacional de ese partido. Ha generado diferentes hechos políticos y yo creo que no hay inocencia detrás de esas posturas. No, sin duda. Porque en el fondo lo que se está buscando es una representación mejor del radicalismo dentro del Cambiemos. Claro, seguro, no quieren ser todos aliados parlamentarios, sino tener algún ministerio de peso y tener, más que ocupar ministerios, me parece que lo que está buscando con esto Cornejo y todo el radicalismo es influir en la toma de decisiones, porque hoy el radicalismo es un convidado de piedra. Sí, es un aliado legislativo, pero no está cogobernado. Sí, porque tiene, los hombres que ocupan un lugar en el gabinete del radicalismo no son hombres en áreas clave. Digamos, hoy el Ministerio de Defensa, que lo ocupa el radical Aguad, no es un área clave más allá del conflicto lamentable y doloroso que pasó hace tiempo con el submarino. Y digo que tampoco carecía de inocencia esta postura de Cornejo y del radicalismo, porque todos los observadores y los analistas estamos viendo que el escenario electoral del año que viene es casi seguro que vamos a ir a una segunda vuelta. Porque hoy no hay ninguna fuerza política argentina que logre per se ganar en primera. Con lo cual, se abre la puerta a todas las alquimias, a todas las coaliciones, a todo tipo de alianzas, a todo tipo de formaciones. No descarto el surgimiento de algún outsider, pero me parece que si los que hoy están en competencia no se ponen a ver bien cómo van a conformar ese partido del balotaje, digo, va a ser muy complejo. Está bien. Me tengo que ir a la pausa, me tengo que ir a repasar la página de Canal C, pero antes una pregunta, chiquitita. ¿Números de Córdoba? Siempre. Siempre. ¿Quién gana? Así como están dadas las condiciones hoy, creo que Schiaretti tiene una enorme ventaja, sin menospreciar el caudal electoral de Cambiemos, pero el dilema central, Eduardo, es el 100% que votó a Macri en Córdoba no necesariamente va a votar a un candidato de Cambiemos para gobernador. ¿Se siente representado por Schiaretti? Y en la primer ventanilla de defensa de la gestión nacional es Schiaretti. Eso es lo que está pasando hoy. Tienen todo un año para desandar esa cuesta
y ver si logran acomodar un candidato que perfile a medida de las expectativas del voto opositor. Preguntar por la Municipalidad de Córdoba es un galimatías, ¿no? Porque, digamos, hay muchos precandidatos dando vueltas. Hay más de 20. A ver, a grandes rasgos creo que de Loredo, por el lado de Cambiemos, y Yarlora, si se decide a ser candidato a intendente, hoy podrían llegar a ser las dos cabezas visibles más importantes, ¿no? Una pelea entre ellos, independientemente de la fecha, que puede ser un elemento importante. Vos imaginate, Eduardo, una pelea el mismo día, gobernador-intendente en Córdoba, que la oferta del peronismo sea Schiaretti-Yarlora. Sí. Y que la oferta del otro lado sea Mestre de Loredo. De Loredo. Es una linda... Es una linda... Un lindo escenario. Un lindo escenario, sin duda. Gustavo, muchísimas gracias como siempre.